Sí. Ok. Buenas noches. Bien, pues el día de hoy nos toca a nosotros compartir, así que vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, nos ministres, Señor, nos guíes el día de hoy, Señor, a poder conocer más de ti, Señor, y que como matrimonio, Señor, como pareja, podamos descubrirnos, Señor, conocernos más y poder ahondar y ahondar más, Señor, para conectarnos, Señor, para fortalecernos y para disfrutar el plan que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén, gloria a Dios. Bien, pues bien, hoy vamos a compartir, estuvimos meditando. Antes de eso, ¿hay alguien que venga por primera vez? ¿No? ¿Todos somos algún invitado, no? Bien, ok, bueno, nada más quería saber para saludar, y como les decía, Dios puso en nuestro corazón compartir una parte de nuestro testimonio, de cómo sucedió en nuestra vida el que nos conocimos y cómo llegó Dios a transformar nuestra vida por completo. Así que antes de comenzar también, mi amor, por favor, si quieres decir algo. Buenas noches. Pues como en ellas, siempre sabes quién va a compartir cuando anda en el vestidazo, ¿verdad? Ahorita me encontré a alguien en el baño y me dijeron, tú vas a compartir. Y yo, sí. ¿Cómo supiste? Entonces, bueno, pues hoy le echamos un poquito más de ganitas porque no traemos, sí se ve el cambio, ¿verdad? Porque los niños, bueno, no importaba si estaban bien arreglados o no, porque no venían, ¿verdad? Entonces, como dice Osvaldo, hoy vamos a compartir algo que, siento que este lado está más cargado como que para acá. Vamos a compartir algo de lo que Dios ha hecho en nosotros y pues yo les voy a platicar un poquito del contexto de cómo nos conocimos. Yo crecí en una familia pues cristiana, Jehú ha compartido… Alto. Espérame. ¿Qué? Nada más quiero darles un poquito de contexto, no de la historia, sino que esta plática se va a dividir en tres, ¿ok? La primera parte es ahorita, la otra es mañana. No, no es cierto. Ahorita mismo, ahorita. No van a saber cómo termina, sí. Tienen que venir la otra. Sí. Ahorita les vamos a decir. Y para la tercera parte tienen que dar una ofrenda. Si no, no hablo. Sí. La primera etapa o parte de nuestra historia le titulamos hermosamente Un mal comienzo. Así, ok. Sí. Adelante con el mal comienzo. Pues bueno, como nos ven ahora, no empezamos así. La verdad, nosotros tuvimos un mal comienzo y queremos compartirles esto. Regresaba a lo que les decía, que era que yo nací en una familia cristiana, yo conocía de la palabra, pero el gran detalle es que no conocía a Dios. Yo conocía al Dios de mis papás y agradezco mucho a Dios por eso, porque desde un principio yo conocía, sabía dónde correr, pero a cambio yo por a lo mejor malas doctrinas, yo tenía miedo. Hace tiempo yo hice un post que yo decía, yo tenía miedo de correr a Dios y según yo me escondía cuando yo me equivocaba, porque yo pensaba que Dios estaba con un látigo así de que, ay Dios, que me va a castigar porque ya me equivoqué. Entonces lo último que yo hacía era correr a Él, porque luego crecemos con eso de que si te equivocas, Dios te va a castigar, si te portas mal, Dios te va a castigar. Entonces yo tenía eso en mi cabeza muy arraigado y crecí con una familia muy rudimentaria, en una casa en que soy la menor de tres hermanos. Entonces, conmigo mis papás no tuvieron piedad. O sea, si ya los otros dos andaban descarrilados, yo no me iba a salir con la mía. Entonces sí, redoblaron esfuerzos, a pesar de que no éramos tan rebeldes, pero sí crecimos en una iglesia muy religiosa. Entonces cuando yo tuve oportunidad, yo corrí lejos de eso, porque pues lo último que yo quería era estar en una cárcel. Entonces
no tuve tanto, no tenía oportunidad de tener novios, pero no nos dejaban tener novio. Cuando yo pude experimentar de que, estoy hablando, tenía 16 años, salí y nunca han visto los perritos chihuahueños que se salen de su casa y los atropellan. Bueno, justo eso me pasó. Entonces, salí y me atropellaron. La agarró un Doberman. Entonces, en mi recorrer del mundo, que no fue tan extenso. Como 3 cuadras nada más. Sí, se dio la casualidad, por amistades, conocí a Osvaldo y la verdad, Osvaldo siempre ha sido una buena persona, siempre ha sido de buenos valores, pero yo no buscaba eso. En realidad, yo buscaba salirme de donde estaba. Yo no sabía qué quería, yo no sabía, solo estaba buscando llenar el amor de papá, el amor de mamá, estaba buscando tener un hogar, que estaba buscando lo que yo sentía que yo no tenía en casa. Sí. Bien, no, pues por otro lado, en mi caso es todo lo opuesto. Yo lo más que había escuchado de Dios era con una tía que es pastora, pero de una iglesia súper tradicional, y yo la verdad es que pues, de niño fui y me senté y escuché, pero nada, no representó nada para nosotros. Mis papás nunca fueron a esa iglesia, a pesar de que pues, era hermana de mi papá. Y pues no, básicamente en mi caso fue todo lo opuesto. La libertad, así, la rienda, o sea, la correa suelta por kilómetros. Yo desde muy chico empecé como a hacer cosas que probablemente hoy día igual los vemos, ¿no? Digamos, de 15 años ya tomando y haciendo cosas así. Entonces, descubrí cosas muy temprano y en eso que estaba también, pues obviamente te digo, lleno de vicios y lleno de malas prácticas por las amistades que ya tenía, conozco a Laura y pues nada, o sea, estábamos creo que como en una fiesta y estaban otras personas todas así bailando muy locamente y en la fiesta normal, vaya, pero destrampados, ¿no? Y por otro lado estaba Laura y Laura estaba como, pues así como azorrillada, ¿no? Como espantada y dije, ¿quién es ella? Y empecé a sentir como llamó mi atención y comenzamos a conocernos y titulamos a esta primer parte, buenas noches, titulamos a esta primer parte Un mal comienzo, porque nos hicimos novios sin conocer de Cristo. Nos hicimos novios sin conocer de Cristo, y como te decía Laura sabiendo de Dios o habiendo escuchado de Dios, pero sin conocerlo, y por otro lado yo cero, nada de Dios, y comenzamos así en esa relación. Ahora. Ok, y pues yo como toda mujer, que yo crecí con que un día me voy a casar, con toda esa ilusión que como mujer tenemos, ¿no? De que, pues luego yo me acuerdo que jugaba a las muñecas o con mi hermano, con mis primos, tú eres el novio y yo la novia, y que el vestido blanco, esa ilusión tan linda, ¿no? De que un día me voy a casar, un día voy a tener una familia, y un deseo que a lo mejor ahorita se ha extendido mucho en los jóvenes, y digo, ¿por qué no se quieren casar si es algo tan bonito? Pero, o sea, yo sí sentía ese deseo. Yo decía, un día yo voy a tener mi familia, un día voy a tener ese príncipe azul con lo que crecemos, pensando las mujeres. Entonces, y conocí a Osvaldo y conocí en él todo lo que yo encontré, creí haber encontrado todo lo que necesitaba. Era un hombre cariñoso, cuidaba de mí, se preocupaba por mí. Entonces, guapo, sí, gracias, pequeño detalle se me pasaba, tan guapo, pues me hacía reír. No sé si han experimentado eso con él, no sé si alguna vez les ha contado un chiste, pero me hacía reír, me protegía y en realidad teníamos una relación bien, pero en contra de lo que en mi casa me enseñaban. No me dejaban tener novio, así que pues todo lo que implica estaba mal. Entonces
yo encontré eso y luché por estar ahí, hasta que un día yo no podía estar en casa infringiendo las reglas, entonces me corrieron de mi casa. Y fue ahí donde nosotros iniciamos una relación. Yo tenía 17 años, él tenía 19 y comenzamos a vivir juntos por cerca de 6 meses. Entonces, en ese periodo nos dimos cuenta que no era lo que queríamos. No era lindo, pero teníamos pues podíamos decir que estaba bien, no sufríamos maltrato, podíamos estar en la fiesta, pero no era lo que, yo me di cuenta que no era lo que yo quería. Con el paso del tiempo que yo decía, empecé a sentir como un vacío que yo dije, a ver, bueno, a lo mejor es esto, y lo empecé a querer llenar y no lo sustituyó. Ya estaba siendo amada, pero ni su amor me estaba llenando. Y empecé a vivir como como la carga, como el remordimiento que decía, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que, pero mis emociones, mis sentimientos me habían gobernado y entonces había tomado decisiones en base a eso. Y bueno, entonces pues tuvimos una relación de 6 meses y este fue un mal comienzo. No fue un mal comienzo porque hubiera algún maltrato, porque fue una mala vida, sino porque éramos unos niños. A lo mejor hay personas que han iniciado una relación y se han mantenido y dices, bueno, yo ahora tengo 40 años de casada y así iniciamos, pero para nosotros no fue suficiente, no pudimos mantener eso porque no teníamos las bases suficientes. Nuestras bases, nuestras motivaciones eran emocional totalmente, y no fue suficiente. Entonces ahí fue cuando en mí nació la necesidad de conocer a Dios. No el Dios de mis papás. Yo decía, ok, Dios, yo un día dije, aquí estoy, castígame, si me vas a matar, mátame, porque yo decía que la paga del pecado era muerte. Solamente esa parte de la escritura yo me sabía. Entonces yo por eso no corría a Dios, porque yo decía, pues es que yo todavía no vivo tanto. Entonces un día, como sacrificio vivo, me dije, ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, no voy a encontrar otra satisfacción. Ya hice lo que yo creía que iba a ser suficiente para mí. Ya no estoy en el ambiente que quería estar. Ahora había moldeado como mi historia, mi forma, y me di cuenta que no. Entonces la otra opción que me quedaba era de que decir, ok, pues aquí estoy, Dios, como tú quieras hacerlo. Y entonces ahí descubrí la necesidad de Dios en mi vida. Sí, me pasó lo mismo porque el hecho de no conocer nada de Dios y de darme cuenta, por ejemplo, que su familia pues seguía yendo a la iglesia y que nosotros estábamos totalmente separados, lejos de eso, comenzó a crear en mí como una necesidad de saber que había algo más. Hay algo más, debe haber algo más, no puede ser que todo quede aquí. Y porque para eso, imagínate, o sea, yo justamente acababa de terminar el Cebetis y pues yo tenía planes, yo quería estudiar la universidad, yo quería estudiar diseño gráfico. Y en ese inter fue que esto sucedió, porque me acuerdo que estoy sentado en la sala platicando con mi papá y le dije, papá, pues le explico, le dije, mira, pues hemos decidido así y así, se va a venir a vivir a la casa y pues no me pegó nada más porque pues ya estaba grandote yo también, pero sí me acuerdo de las palabras que me dijo y más me acuerdo que pues tuve que empezar a trabajar, fue lo más triste. Fue lo más triste porque tuve que empezar ya de manera formal, ya fui, busqué y un amigo me conectó a un lugar y estuve trabajando en una imprenta, en algo que pues quería explorar y ahí estuve trabajando, me pagaban $700 a la semana y ya, o sea, ya, ¿qué onda? O sea, 19 años y ya estoy enrolado en algo que ni siquiera, o sea, no lo vi venir, no lo planeé. Pero el hecho de no tener un proyecto y un plan, y el hecho de estar viviendo en el ambiente mundano, en las emociones, suceden ese tipo de cosas. Las cosas que no planeas son las cosas que vienen, porque no tienes un proyecto de vida, no tienes un plan.
no es Dios el centro. Y la palabra dice en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás será añadido, ¿cierto? Yo estaba al revés, yo estaba añadiéndole cosas a mi vida y a Dios lo tenía lejos del cuadrante. Entonces, en ese punto para mí creo que podríamos terminar la primera etapa o la primera parte de esta historia en la que titulamos, como te dije hace un momento, un mal comienzo, porque fue un comienzo en la carne, fue un comienzo sin Dios, fue un comienzo sin conocer a Cristo, fue un comienzo como la gran mayoría de la gente afuera está comenzando su vida, lejos, separados de Dios, totalmente almático, totalmente emocional y fuera de la voluntad de Dios. Sí, y nada más para terminar esta primer parte de un mal comienzo, es que podemos rescatar y queremos compartir eso con ustedes, de que quizá hayas tenido un buen comienzo en cualquier circunstancia de tu vida, puedes decir todo va bien, pero de pronto viene una crisis. La crisis en mi vida fue esta, fue vivir adelantada a los tiempos y trajo consecuencias a mi vida. Fue tener pues algo que no quería estar ahí, fue una crisis para mí. A lo mejor tú dices, bueno, yo comencé bien, pero no necesariamente hablando del matrimonio, o tal vez sí, dices, yo comencé bien, pero he tenido una crisis. Entonces, la siguiente etapa que la hemos llamado es ¿dónde te refugias? ¿O qué haces en la crisis? Empezamos la segunda etapa hablándote ahora de que, ok, yo tenía una crisis, yo decía, yo ya no quiero vivir así, esto no me llena, no me gusta esto, no me satisface, entonces, ¿qué pasa? Entonces, la segunda parte es que yo busqué a Dios. Todos en algún momento tenemos un encuentro con Dios. Si tú te pones a pensar y dices, oye, pues sí es cierto, alguna vez alguien me habló. Nunca hay alguien ignorante que tú dices, no, es que yo no sé. Siempre vamos a tener el conocimiento, siempre va a haber alguien que ya ha escuchado de Dios, ya ha escuchado de Cristo y has dicho, hay algo ahí que me hace clic. Entonces yo corrí ahí, la verdad yo creo que fue la bendición más grande que mis papás me pudieron dar, es enseñarme a Cristo, enseñarme el camino, y de alguna manera yo lo tuve que experimentar, yo tuve que conocerlo, pero yo sabía a dónde correr. Yo sabía que nada más me estaba haciendo pato buscándole a otro lado, pero a veces así somos tercos, o sea, decir, no, pero es por acá. Entonces, yo hice en mi terquedad en buscar algo totalmente emocional, y después de eso tuve una crisis y corrí a Dios. Ok, en ese punto, en mi corazón nació el deseo de hacer las paces con mi suegro. Mi suegro es rudo, no se ríe el señor, no se ríe, ríense si ríense porque se siente bien feo. Denle una sonrisita al ¿cómo se llama? Al yerno. Y yo decía, ¿cómo le hago para agradarle a ese señor? Pues tengo que ir a la iglesia, no hay más. El señor ahí estaba en la iglesia cada domingo y cada miércoles, cada jueves, cada que había que estar, ahí estaba el hombre. Y entonces le dije a Laura, bueno, vamos a la iglesia, vamos a ir a ver qué onda. Empezamos a ir a la iglesia y hace rato que estábamos platicando en la casa, recordando un poco cómo había sido. Comencé a recordar en dónde estaban allá por la Colonia México, un local, y ahí fuimos, y le dije, fíjate que ahí pasaron varias cosas, ahí fue donde yo una vez sentado ahí por donde está Cacho más o menos, comencé, después de una predicación, por primera vez en mi vida, a sentir un nudo en la garganta, con un dolor, una amargura, decir, ¿qué está pasando? ¿A dónde me vine a meter? O sea, de ser un mundano a estar de pronto en una iglesia sintiendo la convicción del pecado y comenzar a sentir que necesitaba arrepentirme de lo que había vivido, y me rehusaba. La verdad, yo no quería dejar la vida que yo estaba llevando, yo no quería dejar la vida loca, no quería apartarme de mis amigos, no quería ¿Mande? No quería ser hermano. No, mi suegra, cuando todavía no era mi suegra, dijo, pues ahora que ya eres cristiano, hijo, ahora que estás yendo a la iglesia. Le dije, no, yo no soy cristiano, yo voy a la iglesia, no se confunda,
no era mi suegra, ¿verdad? Nomás que yo sabía que era su mamá, pues la trataba con respeto, pero yo le dije, no se confunda, yo no soy cristiano, yo nada más voy a la iglesia, yo asisto ocasionalmente, porque yo quiero. Y me negaba, y es que ya sabes que cuando más viene Dios. Después de esa ocasión, yo tenía un maestro de inglés que iba a Palabra de Vida, nos invita a Palabra de Vida, estando en unión libre, estando viviendo juntos, vamos a Palabra de Vida, y ahí, en ese lugar, yo por completo le entregué mi vida a Cristo. Yo lo único que me acuerdo, no sé de qué habló el pastor, no sé de qué pasó en ese lugar, pero yo me acuerdo que yo estoy enfrente, ya ves que luego ahí invitan a recibir a Cristo y que pasas al frente. Pasé al frente y la persona que me invitó pasó conmigo, detrás de mí, estuvo orando por mí, y yo estaba llorando, yo estaba arrepentido de mis pecados, yo quería ya no volver a lo mismo, y ahí fue donde empecé a darme cuenta que Dios estaba haciendo algo y transformando mi vida. Ahí comenzó ese refugio, porque de alguna manera, como dice mi esposa, ella sabía, al menos como dice la Biblia, ¿no? De oídas se había oído, ¿no? Creo que es por allá, pero yo no tenía ni idea. Sin embargo, yo sabía que podía comenzar a buscar por algún lugar. Yo decía, bueno, pues vamos a buscar por acá. Yo también sentía un vacío. Todo lo que hacía, todo lo que hacen los jóvenes el día de hoy es por ese vacío que sienten, es por esa necesidad de Dios, es por esa búsqueda de algo mayor, de algo más grande, de algo más fuerte. Entonces, estoy ahí entregándole mi vida a Cristo. Para ser honesto, por otro corto tiempo seguí igual. Volví a la fiesta, a lo mismo. La verdad es que fue ese momento de arrepentimiento y yo volví a lo mismo hasta ya después ya pasó algo diferente. Pero en ese punto yo todavía estaba viviendo mi vida igual. Entonces, yo no digo igual, es lo mismo en nuestra vida. Esta situación y este ejemplo que te estamos poniendo, estamos compartiendo nuestro testimonio, pero de alguna manera cada uno de nosotros, después de una crisis, siempre corremos a un lugar. Y muchas veces nos refugiamos en el lugar incorrecto, ¿sí o no? Por ejemplo, si has batallado de pronto con alcohol y sientes una crisis o estás experimentando un problema, estás experimentando una necesidad de Dios, sabes que el camino está ahí, sin embargo buscas lo fácil, y lo fácil de pronto es volver a lo que ya sabes, al vicio. Volver a juntarte con las personas que te juntabas. Quizá te refugias como hombre, te refugias en pornografía, en la adicción. O sea, hay demasiadas cosas a las que como hombres podemos correr. En mi caso, yo regresé a lo mismo. Pero yo en mi corazón, yo sabía que había un lugar guardado para mí. Dios me estaba convenciendo de algo. Pero en el caso de cada uno de nosotros, ¿cuál es el refugio al cual vamos después de una situación complicada? ¿Cuál es el lugar al que corremos? ¿Cuál es la primera cosa que viene a nuestra mente después de una situación difícil? ¿A dónde vamos? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿A quién le pedimos auxilio? ¿A quién gritamos? ¿A quién le clamamos? Sí, y entonces pues empezó una transformación a raíz de la necesidad que descubrimos que teníamos de Dios. Entonces esta parte es la mejor que nos pudo haber pasado. Es lo que vino después de la crisis. Es decir, corrimos a Dios sin saber, no era de que, ay, sí, ya me voy a guardar. No, es que ya yo sabía que yo no quería nada más. Después de algunos fracasos, yo decía, Señor, yo me siento revolcada. Y esta situación es algo, a lo mejor a los hombres no causa tanto, pero como mujer me vas a comprender que es algo que te sientes humillada o te sientes avergonzada. ¿Cómo yo a los 17 años, es que yo ya vivía con alguien? O sea, es algo que Dios tiene que restaurar. Y entonces en ese tiempo Dios tuvo que restaurar mi vida. Dios tuvo que restaurar mi dignidad. Yo decía, ok, pues te enseñan que cuando tú te entregas a alguien, pues ya, o sea, ya eres, pues ya no eres una joven. Y a lo mejor, como te digo, yo crecí en una casa muy
¿cómo podré decir? Pues sí, a la antigüita. O sea, era como, te sentías, ¿cómo regresas a un lugar donde infringiste todas las reglas? Entonces yo tuve que regresar a mi casa y Dios tuvo que restaurar desde el principio todo lo que había empezado mal. Tuvo que restaurar mi relación con mis papás, con mis hermanos, que yo, imagínate, llegas a un lugar donde ya no hay confianza en ti. Tú dices, pero es que en realidad no eras una persona mala, pero pues bueno, no seguiste las reglas de ese lugar. Entonces, empiezas una transformación, Dios empieza a tratar en ti, pero cuando tú reconoces que entregas tu vida a Dios, cuando tú reconoces y dejas a Dios que empiece a obrar en ti, todo ayuda bien. Y ya eso lo entiendes hasta después, ¿verdad? Dices, bueno, todo ayuda bien y Dios empieza a volverte a amasar. Y entonces ya de pronto la vergüenza empezó a quedar de lado, yo empecé a ir a la iglesia y empecé a buscar a Dios. Ya no iba a la iglesia porque mis papás me decían, vas a la iglesia porque vas. No, ahora yo quería ir. Y empezamos a tener, Dios empezó a moldearme a mí. Yo ya no buscaba, ya no era como que, ay, ni siquiera sabía nada de matrimonio. Ya era como que llegamos a la iglesia y pasó algo pues muy raro porque yo lo único que quería es que, luego él empezó a ir a la misma iglesia que yo iba, pero ya no éramos nada. Y era como, me daba vergüenza que me relacionaran con él, ¿sabes? No porque fuera una mala persona, sino que si él se sentaba ahí, ya Eso no me lo habías dicho. No, o sea, si él se sentaba ahí, yo me sentaba allá, porque como mujer yo no quería tener la vergüenza, eso, que ya no me siguiera esa vergüenza. Y era como, si él estaba ahí, yo no iba, porque me avergonzaba lo que había pasado. Y luego eso se empezó a transformar en que yo decía, bueno, Dios, pues restáuralo. Pasaron los años y bueno, él empezó a ir a la iglesia. Bueno, sí, aquí nada más también para que tenga sentido esta parte de la historia. Yo de 19, ella de 17, gracias a Dios no fui a la cárcel. Y tomamos la decisión de separarnos. Luego de estar en este proceso de descubrir a Dios, de ser salvos, de sentirnos perdonados, de que, ok, se siente diferente, se siente bien. Entonces, tomamos esta decisión de separarnos. Ella regresa a su casa, yo me quedo en la mía y me salgo a trabajar. Lo mejor. Nada, ni me acuerdo cómo pasó. Sí. Pero comienzo a ir a la iglesia. Obviamente iba a ir a la misma iglesia porque pues ya conocía a Jehú, ahí estaba ya. Jehú ya era un pilar en ese lugar. Ya era pastor de jóvenes. Ya era pastor, sí. Y yo me acuerdo que en ese inter, porque le estaba platicando también, cuando yo recibo a Cristo en mi corazón en palabra de vida, regreso al mundo y me enfermo, me da hepatitis. Y entonces estoy tirado en cama por un mes y me acuerdo que Jehú me iba a visitar a mi casa porque pues él era el encargado de los jóvenes, el líder de los jóvenes. Y entonces me iba a visitar a la casa y yo salía ahí muy apenas, todo enfermo. Para ese entonces, creo, todavía estábamos juntos o ya no. Creo que ya no, ya estaba yo solo ahí, o con mis papás. Pero ya... fue un momento en donde yo decidí, o sea, ya era como, a ver, no está bien esto, o sea, necesito verdaderamente alinearme porque como te decía, yo antes de enfermarme había estado viviendo mal otra vez. Usé esa situación para hablar con mis amigos y decir, ¿sabes qué? Ya no me busquen, ya no tomo, ya voy a la iglesia y y no, y entonces la presión, pero usé esa situación, dije, ya no tomo, ya no, esa situación, esta enfermedad me permite, o sea, como que lo agarré de pretexto también, la verdad un poco cobarde, entonces para decirles de que no, ya no, simplemente lo agarré de pretexto y decidí a esa edad ya no volver a tomar alcohol y me ayudó para tomar la decisión de ir hacia adelante con Dios, de dar un paso más con Dios y de entregarle mi vida ahora sí por completo.
ya no a medias, ya no con una doble vida, sino entregarle mi vida por completo. Ahora sí, como un joven, Dios me dio la oportunidad de ser un joven en la iglesia cuando realmente había llegado como un adulto, o sea, como una persona ya casada. Y podríamos comenzar esta parte con la tercera parte de nuestra vida, que lo quisimos dividir de esta manera, la cual es una segunda oportunidad. Es una segunda oportunidad porque después de la crisis y después de la búsqueda, Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas desde cero, todo nuevo. Ujú. Bueno, pues yo descubrí que Él no era lo que yo necesitaba y mira, corrí. Ahí te quedas. Yo necesito a Dios y yo fui tras Dios. Ya no, como les decía, ya no nos relacionamos, íbamos a la misma iglesia y empezamos pues el camino a la adultez individualmente. Entonces, ese tiempo él se empezó a construir en un hombre de Dios, empezó a buscar a Dios, yo empecé a buscar a Dios por mi parte y nunca más imaginamos que íbamos a estar juntos, porque pues lo último que queríamos era regresar a eso, ¿verdad? Entonces Dios empezó a hacer cosas nuevas en nosotros. Yo recuerdo mucho, Jehová y Dorali se casaron primero con nosotros y yo me acuerdo que ella había determinado algo de que decir, guardar su corazón. Y yo dije, ok, eso se puede hacer. Entonces yo dije, empecé a considerar, lo más que me costó en ese tiempo era perdonarme yo misma. Sabes, tú sabes que Dios te ha perdonado y que todo ha sido nuevo, pero la mente se queda programada y el diablo se trata de, acuérdese lo que hizo. Acuérdate. Y entonces yo tardé mucho tiempo en sentirme perdonada, porque lo que aprendíamos el miércoles era que, ok, todo eso pasa en el espíritu, pero físicamente sigue estando diferente. Entonces, había cosas que recordaban mi pasado, que no necesariamente nada más eso, sino que siempre hay cosas que te recuerdan tu pasado. Entonces, lo difícil es perdonar, ceder, que la mente, que caigan esos muros que se han levantado. Como yo recuerdo que tenía como una corteza cuando estás lastimado, ¿no? Que tienes como cuando lastimas un árbol, yo recuerdo que tenía como una corteza que me hacía no estar expuesta, que no quería exponer mi corazón a nadie, ni siquiera a Dios, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Esto es muy cansado. Era muy cansado tratar de tener una postura, era muy cansado y desgastante tratar de soportar algo para mantener una imagen. Entonces yo un día dije, ¿sabes qué, Dios? Pues ¿qué más da? Te lo voy a entregar a ti, que dicen que tú haces todo nuevo. Entonces yo creo que tú haces todo nuevo y lo entregué. Entonces ya nunca ni siquiera consideraba estar con él. Pero yo dije, Dios, yo creo que tú haces todo nuevo, yo creo que yo un día me voy a casar. Yo creo que un día voy a tener una familia, voy a tener una casa. Y recuerdo haber hecho una carta y esa fue la única vez que yo dije, Dios, ya no me voy a preocupar, yo decido mal y no ha resultado mis planes, entonces yo voy a escribir lo que yo quiero. Y si tú así consideras a bien que lo voy a tener, tú sabes. Entonces yo me acuerdo haber escrito una carta y yo dije, yo me quiero casar con un hombre de Dios, un hombre que te ame primeramente a ti, porque yo sé que me va a amar a mí. Yo quiero una casa y me acuerdo haber dibujado una casa y yo quiero una familia y dibujé una familia, pero en esa familia tenía 4 hijos, 3 y me quedé ahí. Entonces yo me acuerdo haber dibujado eso y todos los anhelos de mi corazón en ese momento, la hice cuadritos y la enterré. Y dije, ya no más. Y fue como algo que yo cerré y dije, yo no me voy a preocupar. Aquí está Dios. Me acuerdo haber orado y dije, te lo entrego, ahora encárgate tú. Y pues… Pasaron 8 años en los que estuvimos en la misma iglesia, pasamos diferentes procesos emocionales, digamos,
como hubo algún punto en el que ella me caía mal y yo pues obviamente también le caía mal, o sea, era como, no nos queríamos ver, era como algo muy extraño. Había momentos en los que yo quería estar cerca de ella, pues como jóvenes andábamos juntos para todos lados, el grupo, y podíamos estar de alguna manera cerca, ¿no? Pero también hubo una parte en mi vida en la que decidí soltarla. Yo entré a la universidad justo después de esa situación. Entro a la universidad y ya en la universidad ya soy una persona nueva, ya soy un hijo de Dios, ya no ando en el desorden, ya me enfoco en la escuela, me enfoco en los estudios y me enfoco primero en Dios. Estoy sirviéndole a Dios, estoy trabajando en mi negocio y estoy estudiando en la universidad. Estaba trabajando a contraturno, entonces estaba bien ocupado, estaba enfocado en lo que quería y yo lo único que sabía era que Dios me iba a dar la oportunidad de volverme a casar, que Dios me iba a dar esa segunda oportunidad. Sentí que esa oportunidad, ese cartucho se me había gastado la primera vez, pero yo estaba conociendo a Dios y yo sabía que Dios iba a ser bueno conmigo y que me iba a dar la oportunidad de hacer las cosas bien. En lo personal, yo sé y platicamos ahorita que las generaciones de ahora de pronto tardan un poco más, ¿no? Como que en el matrimonio lo ven distinto, hay tantas filosofías en este mundo que lo ven distinto, ya no anhelan a veces eso que anhelamos algunos en otras generaciones. Y en lo personal yo anhelaba también una buena boda, un jardín, algo bien. Y de 19 años empezamos esto, yo tenía 17, entonces empezamos a ir a la iglesia y pasaron 8 años en los que fuimos amigos y, como te decía, enemigos también. 8 años. Y entonces un día estoy platicando con el pastor de la iglesia en ese momento y le dije, ¿sabes qué? Me quiero casar. Me dice, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Le digo, pues con Laura. No manches, ¿a poco sí? Sí, y ya sabe. Le digo, pues no sabe, pues no, nada más estoy diciendo. ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos? Y entonces preparé una pedida de mano. ¿Ya le doy para allá? ¿Ya? Ok. Preparé una pedida de mano, aproveché un evento de la iglesia, un evento de diciembre, de Semana Santa. No, era diciembre. De diciembre. Y sí me acuerdo. Aproveché un evento, yo estaba vestido de soldado romano, con falda, nada varonil, pero pues con falda y con unas hebras, y entre ellas mis piernas, ¿verdad? Y aprovecho esa oportunidad, fui y compré el anillo para pedirle matrimonio, y estaba ella sentada por ahí en el suelo viendo todo el espectáculo, que estábamos así, ya golpeando a un Jesús, porque era un soldado, con el látigo y todo, y la cruz, y de repente se acaba, y salgo yo ahí en medio, y hago no sé qué cosas, y empiezo a decir que quiero pedirle la mano de alguien, y le pido a Laura que pase, me arrodillo, le pido matrimonio, y por ahí anda una foto en Facebook, lo hubiéramos preparado, pero no me gusta mucho. Pero pasaron 8 años, y para nosotros para mí fue un tiempo muy especial, porque fue un tiempo de formación, un tiempo de sentar bases, un tiempo en los que, mira, no nos podemos brincar. Hay temporadas en la vida de todo, en el matrimonio, hay muchas temporadas, y si lo pudiéramos ejemplificar un poco más, podríamos relacionarlo con las temporadas del año. De pronto en el matrimonio estamos en la primavera y todo está bien, todo está floreciendo, está bien. En el verano estamos en el apogeo y hay temporadas, de pronto en el otoño se siente un poco distante el asunto, de pronto hay situaciones. En el invierno de pronto también hay frialdad, hay distanciamiento, pero siempre se repite el ciclo. Siempre hay una oportunidad para que tú hagas las cosas diferentes. Siempre hay una oportunidad para que, ya sea como hombre, como mujer, principalmente los hombres que tenemos la responsabilidad de nuestra relación, no permitamos que la temporada dure demasiado tiempo. Tenemos la oportunidad como hombres y la responsabilidad como hombres de llevar a cabo los planes de Dios en nuestra casa. En lo personal, yo anhelaba también con esto, con casarme, con hacer algo diferente, bien, y la verdad es que lo pudimos hacer al final de cuentas. Lo pudimos ver,
yo pude ver a mi esposa entrar, porque mira, no hubiera sido posible. Ya nos habíamos adelantado 8 o 9 años atrás, ya habíamos comenzado con esto. Y ya, básicamente nos habíamos brincado esa parte y ya estábamos en otra, ya estábamos pensando en otras cosas, pero Dios nos dio la oportunidad de una segunda chance. Y algo que Laura siempre mencionaba era que decía, yo quiero que Dios haga todo nuevo en mí. Y para mí, como ella decía también, a veces como hombre hay cosas que no pensamos igual que las mujeres, y para ella era muy importante que Dios hiciera todo nuevo, que su manera de pensar, que su vergüenza se quitara, que su pena se fuera. Y ella estaba buscando a Dios para que Dios hiciera todo nuevo en ella. Y yo estaba orando también para que Dios le mostrara cuánto la amaba, y que Dios pudiera mostrarme a mí también cómo amar a ella, cómo demostrarle ese amor y cómo tratarla como un vaso frágil. Yo quería realmente hacer las cosas diferentes, y Dios, gracias a su voluntad, a su misericordia, a su gracia, que nos dio la oportunidad de experimentar una vida diferente. Y pues sí, nos casamos y fue totalmente diferente. Podemos experimentar cómo es estar con Dios y estar sin Dios y estar con Dios. Y Dios hace todo nuevo. Y tanto que cuando nos casamos, a los 2 meses nos llamaron a ser pastores. Cuando eso antes nunca jamás hubiera pasado. Pero nosotros dejamos que Dios que nos construyera, que Dios ceder lo que éramos nosotros y que Dios fuera exaltado en nosotros. Y individualmente nunca fue de que, yo para cuando un día me case con Laura, o cuando yo un día me case con Osvaldo. No, era por mí, porque yo necesitaba, descubrí la necesidad de Jesús en mi vida, y eso era lo que bastaba. Entonces empecé a ser moldeada. Y cuando llegó el tiempo, pues el tiempo era como por ejemplo, yo decía, cuando termine la universidad, que ya era totalmente diferente, ya no adelantados a los tiempos. Terminamos la universidad y un día Osvaldo, pues lo que ya nos contó, pero algo curioso que nos da risa, que nadie sabía de qué y con quién, porque había sido tanto que Dios había renovado en nosotros que ya ni siquiera nos relacionaban. Y aparte la iglesia tenía pues una dinámica que a nosotros nos sirvió mucho, que no había noviazgos. Entonces no había noviazgos, y para nosotros fue muy beneficioso, porque pues imagínate volver a ser novios, pues no era nada prudente. Y pues entonces empezamos la maravillosa historia ahora sí del matrimonio, y es algo que ha sido glorioso. La verdad que la mejor etapa de la vida de una persona es cuando se casa, y disfrutar el matrimonio. Y que yo pienso que había tenido una imagen errónea de eso, pero Dios lo tuvo que restaurar, y ahora sé que es maravilloso. Y a veces también tenemos una imagen que dices, yo no quiero ser como mis papás, yo no quiero, o tenemos un ejemplo de matrimonio que dices, yo no quiero tenerlo así, y a veces luchas en contra de eso, ¿no? Que dices, no, yo no quiero hacer esto o esto, pero no hay mejor referencia más que dejarte guiar por Jesús, y que Jesús molde tu matrimonio. Sí, ya por último, amigos, familia, matrimonios que están hoy aquí, es la oportunidad, creo, que podemos tomarnos para orar de manera personal. O sea, juntarte ahí con tu pareja, probablemente si quieres a lo mejor hacerte un poquito para otra silla. Si has estado pasando por alguna etapa complicada, por alguna etapa fría, por alguna etapa de soledad, por alguna etapa en donde quizá como hombre lo has querido llevar solo, lo has querido cargar solo, y no has enterado a tu esposa, no han orado juntos, no han estado juntos en esto, es el momento quizá para que podamos hacer las cosas diferentes. Recuerda que Dios hace todas las cosas nuevas, ¿amén? Todas las cosas nuevas. Y mira, probablemente te puedas estar culpando por errores, pero importa cómo empiezas, sí, pero importa más cómo terminas. Importa más cómo termina la historia, importa más porque en el camino Dios siempre va a ajustar el rumbo de las personas que están dispuestas.
De las personas necias, pues es difícil que Dios haga algo, pero de las personas que están dispuestas, Dios siempre va a enderezar el camino. Dios siempre va a ajustar el rumbo. Y no te estamos hablando desde la experiencia de tantos años, estamos hablando solamente de nuestro testimonio de hasta la primer parte. Pero con esto quisiera ministrar en este sentido, de que tú pudieras reconocer si ha habido áreas en tu vida en las que has estado pasando por una situación quizás solo, quizá a lo mejor aislado o aislada, y no has considerado que Dios está dispuesto a hacer todas las cosas nuevas, a restaurar la herida. Incluso si hay situaciones, por ejemplo, como hombre, como mujer, que no has podido perdonar un error de tu esposo o de tu esposa del pasado, es importante cerrar con eso, acabar con eso, cerrarle la puerta al enemigo en esa área y dar perdón. Dar perdón, si sabes que yo te perdono por esto, todavía lo he traído, lo han dado masticando, me han dado rondando en la cabeza, pero ya no quiero más eso. Yo creo que Dios puede hacer todas las cosas nuevas en ti y creo que Dios puede hacer todas las cosas nuevas en mí. Y al hacerlo así, juntos, bendices generaciones que ni conoces. Amén. Hay generaciones que están dentro de nosotros que ni conocemos y que van a ser beneficiadas por decisiones como estas, tan pequeñas, que dices, bueno, sucedió en una reunión de matrimonios que fue normal, fue esto, lo otro, pero no sabes el poder que hay en ponerte de acuerdo con tu pareja y cerrar esas puertas que pueden ser un problema en el futuro, que pueden ser un problema más adelante y que nuestros hijos o nuestros nietos o nuestros bisnietos pueden cargar y no hay necesidad. No hay necesidad porque quizá tú y yo estamos cargando con cosas de nuestros antepasados, venimos arrastrándolas y somos libres, amén. Somos libres, pero nos corresponde ahora declarar esa libertad y cerrar esa puerta para nuestras futuras generaciones. Todas las generaciones que salen de nosotros son benditas en Él, son benditas, tienen un propósito, pero nos corresponde dar un paso, hacer lo difícil, la parte incómoda nos corresponde. Eso es de valientes, ¿cierto? Es de valientes. Así que, ¿qué te parece si nos tomamos unos minutos? Oramos, si estás bien ahí, está muy bien. Yo te aconsejo, o mi dinámica sería como, voltéate con tu esposa, ahí, acurrúcate y platica. Sé honesto. Este es el momento. Cualquier cosa que haya como una vergüenza en tu matrimonio, cualquier cosa que dices, esto es como una mancha negra en nuestra relación, en nuestra historia. Cualquier cosa que tú puedas pensar que fue algo que no inició bien. A esto me estoy refiriendo, a que podamos creerle a Dios, porque Él hace todas las cosas nuevas.
Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, Señor, en este momento. Gracias, Cristo, por tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos, Dios, que quites de nosotros, Señor, toda vergüenza, todo luto, toda tristeza causada por un error, Señor, toda falta de perdón que nos mantenga incompletos, Dios. En el nombre de Jesús se cierra esa puerta. Cerramos puertas de falta de perdón, de situaciones que no se trataron en su momento, que se dejaron pasar. Todo, Señor, tú lo haces nuevo. Es una promesa que tú nos has dado, Señor. Y tú quieres, Dios, que prosperemos como matrimonio, Señor. Tú quieres, Dios, que nos vaya bien, Señor. Tú quieres, Señor, que hagamos cosas juntos, Señor, para ti. Que podamos guiar, Señor, y que podamos tener éxito principalmente, Señor, en nuestra casa, Señor.
Gracias, Dios, porque antes de anhelar cualquier otra cosa, Señor, anhelamos verte en nuestra casa siendo el centro, Dios, el centro, Señor. Sentirnos dignos de ti, Señor, no sentir nada de vergüenza, Señor, quitar toda culpa, Señor, todo aquello que está sucio, Señor, en el nombre de Jesús es lavado con tu sangre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, todos decimos amén. Gloria a Dios. Pues estamos despedidos. Antes, nada más debo ser honesto y decir que yo creo que este testimonio lo hemos platicado unas pocas veces y obviamente nunca tan abierto ni enfrente de tantas personas, porque principalmente, la verdad, yo le decía a Laura, sí ha sido difícil un poquito para mí, pero siempre me detenía por ella, porque yo contaba mi parte y luego yo quería que ella dijera más y ella se reservaba y se sentía apenada, sentía como, no, eso no, porque obviamente como mujer se sentía expuesta, pero el hecho de que hoy estemos aquí, que te podamos haber platicado cosas como que vivimos juntos, que era algo que en ocasiones omitíamos, como que nos brincábamos partes, ¿no? Y quiero decirte que para nosotros es liberador también el podértelo platicar, el poderlo exponer. Esperamos que sea de bendición, que haya sido de bendición para ti, que lo puedas llevar a cabo, pues lo que pudimos haber escuchado, aplicar a tu vida, a tu matrimonio, que puedas recordar que Dios puede restaurar hasta la relación más rota. Y yo sé que probablemente hay situaciones entre nosotros que digan, no, es que de verdad me pasó, y hasta lo peor, lo más difícil, Dios lo puede levantar y lo dignifica y le da valor y le da amor y lo pone en un lugar alto y lo pone para testimonio, para que otras personas lo vean y digan, wow, Dios es real. Así que sea cual sea tu historia, hayas comenzado como hayas comenzado, o si en el camino te tropezaste, Dios es el Dios de las segundas oportunidades, es el Dios que hace todas las cosas nuevas. Amén. Dios te bendiga. Amén. Vámonos. Gracias.